hablando sobre lo que está ocurriendo en la zona de obras del Metrobús en la ciudad de San Lorenzo, porque conductores, pasajeros y transeúntes están molestos por la lentitud de las obras, el lento avance de las obras, y dicen que todos los días deben esperar entre 1 a 2 horas para poder transitar. Se quedan embotellados, algo que les molesta y mucho, a pesar de que tienen mucha paciencia también. A partir de mañana, los obreros, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también van a trabajar en horario nocturno. Salir o entrar a San Lorenzo por este tramo significa perder tiempo y poner a prueba la paciencia. No solo se ven afectados los conductores y pasajeros, sino también quienes intentan cruzar las calles. Para ganar tiempo, algunos optan por transportarse a fuerza de pedal, mientras otros prefieren caminar. Y caminamos también para poder así llegar más rápido a nuestro trabajo. Hacemos de todo. ¿Cuántas cuadras más, por ejemplo, se bajan? Y a veces tengo que bajarme ya casi en Salema, cuando ya el tráfico está muy... me bajo ya ahí y empiezo a caminar. Y me lleva más o menos 1 hora y 20 llegar, cosa que hacía en 30 minutos. Si bien existen caminos alternativos, para algunos esta no es una solución. Prácticamente es como una botella esto, que se acumula todo en una parte para salir hasta 3 bocas más o menos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, a mi trabajo. ¿Y cuántos minutos de retraso más o menos le genera esto? Y de acá hasta 3 bocas, unos 45 minutos más o menos. ¿Y antes en cuánto hacía ese tramo? 10, 15 minutos más. Y en los buses también se escuchan quejas tanto del conductor como de los pasajeros. Más de 1 hora y media nos atrasamos todos los días. Y una hora pico, sí, que casi 2 horas a la tarde. Todo un tema de Metrobús. Nos complican todo y si le preguntan a los pasajeros le van a decir. Estoy retrasando como 40 minutos más o menos. ¿De dónde venís? De Asunción. ¿Y tenías una cita para qué hora? Y hasta las 7:30 tenía que estar en el lugar, pero ya veo que no llego. Según el Ministerio de Obras Públicas, las obras en esta zona terminarían en octubre. Y actualmente el equipo que trabaja en la obra Metrobús se va a dividir en dos. Uno que trabaja de 6 a 17 horas y el otro de 17 horas a 1 de la madrugada. El objetivo es descongestionar esta zona que hoy se encuentra en este estado. Con estos refuerzos en los trabajos, el MOPC estima que el tramo hasta General Aquino terminaría en junio de 2018.